Hermanos, hoy, domingo 27º del tiempo ordinario en el ciclo B, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Hermanos, en este domingo 27º del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar a través de la liturgia de la palabra acerca del amor y la fidelidad conyugal. En el Evangelio encontramos a Jesús que responde a los fariseos acerca de una pregunta que le plantean, tan vigente en su tiempo y tan resaltante también en el nuestro, que es acerca del divorcio. Y Jesús responderá con la palabra de Dios y yendo a lo que es el plan original de Dios. Y pues en el plan original de Dios, cuando Jesús se remite al Génesis, nos habla de dos propiedades fundamentales dentro del sacramento del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad. De la unidad habla cuando dice: y ya los dos serán una sola carne. Es importante que en esta unidad se destaca la complementariedad, la igualdad entre los esposos, entre los cónyuges, pero no se habla solamente de una complementariedad y de una unión sexual, sino sobre todo de una complementariedad de comunión entre el varón y la mujer. Y a partir de esa complementariedad surge el mayor milagro que pueda darse dentro de la creación: el generar vida, el traer una nueva vida. Evidentemente, una de las razones por las que existe el matrimonio son dos en realidad. La primera es por el bien de los cónyuges, la búsqueda de la felicidad de los cónyuges, y la segunda es la familia, ¿no? Formar una familia a través de la procreación, de la educación, de la prole. De la segunda propiedad de la que habla Jesús acerca del matrimonio es la indisolubilidad. Esto es interesante porque fíjense que hablar de la dignidad del matrimonio es hermoso, pero también hemos de ser conscientes de los problemas por los que pasan los matrimonios en la actualidad, de las diversas situaciones que llevan muchas veces a la infidelidad. Esto nos invita a nosotros a preguntarnos también, como en los tiempos de Jesús: ¿es admitible el divorcio? Fíjense que Jesús responde una pregunta que se le plantea acerca de la ley mosaica, en donde sí estaba permitido dar un acta de repudio. El hombre podía dar un acta de repudio a la mujer. Ahí hay una cultura muy machista y todo, porque la mujer no podía emitir un acta de repudio para el hombre, ¿no? Eso era unilateral. Pero Jesús lo que dice es que esa acta de repudio al final a lo que conduce es al adulterio. El matrimonio no es así como lo ha querido Dios. ¿Qué es lo que ha querido Dios? Por eso ha dicho: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y evidentemente
de lo que Jesús nos está hablando es de esa indisolubilidad en la que Él va a las fuentes, al Génesis mismo, para entender la voluntad de Dios. Jesús supera la mera legalidad propia de la época, en la que incluso Juan el Bautista también tuvo que hablar a Herodes acerca de ello, y tal situación le costó la vida. Fíjense que esta ley de Jesús acerca de la indisolubilidad sigue vigente para nosotros. A pesar de todas las situaciones por las que pasa el matrimonio, los matrimonios, a pesar de todos los problemas por los que pueda haber dentro del matrimonio, la indisolubilidad sigue vigente. No es admitible el divorcio dentro de los cristianos. Somos conscientes, se debe ser conscientes de todas las situaciones por las que se pasa, de los momentos inmaduros a veces por los que pasan los cónyuges, pero se tiene que buscar que esto dure para toda la vida. Somos conscientes de la violencia que hay, y cuando haya violencia dentro del hogar se tiene que evitar todo esto, y a veces se tiene que llegar a la separación, pero no al divorcio. ¿Por qué? Porque no se puede, la iglesia no puede dar divorcio en el matrimonio. Por eso también hoy no solo rezamos por los matrimonios, sino por todos los que están pasando momentos de crisis, por todos aquellos hermanos nuestros que se tuvieron que separar, que se han vuelto a casar, que se han divorciado, etcétera, etcétera. Fíjense que ninguno de ellos ha perdido su condición de cristiano, ni ninguno de ellos tampoco ha sido separado de la iglesia, ni nada por el estilo. Tal vez se le ha restringido algunos derechos, algunas cosas dentro de la misma iglesia, pero no dejan de ser hijos de Dios. Ninguno dejamos de ser hijos de Dios. Hoy también elevamos nuestra mirada al Señor y le pedimos porque las familias sean escuelas de valores para los hijos, que los formen en el respeto, en el diálogo, para que cuando ellos estén jóvenes y decidan casarse, pues también lo hagan en madurez y en el respeto. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric, Piura.